Quizá nunca te hayan enseñado que el verdadero poder reside en la capacidad de mantenerse cuando todo parece desmoronarse. Que en medio del silencio y la soledad se revela quien realmente merece tu presencia. Tú, que te sientes roto por dentro, ignorado por quienes alguna vez creíste que te valoraban, sabes que el dolor no es un enemigo, sino un maestro. El estoicismo no es solo resistencia, es la llave para renacer desde las cenizas del sufrimiento. Es entender que, en la oscuridad, se forja la verdadera luz. Que quien realmente merece estar a tu lado, no huirá ante tus heridas, sino que las entenderá y se quedará. Porque tú no eres quien se va, tú eres quien permanece, quien crece, quien se fortalece en silencio y dignidad. Y en ese silencio, en esa dignidad, descubrirás que el mayor acto de amor propio es mantenerte firme, con la mirada puesta en tu interior. Porque solo quien ha aprendido a resistir sin perderse, merece estar en tu vida. En medio del caos, cuando todo parece desmoronarse, allí es donde realmente se revela quién eres. No en los momentos fáciles, sino en la tormenta que te azota y te deja sin aliento. La verdadera fuerza no es gritar o luchar con violencia, es el silencio que mantienes cuando las palabras ya no sirven, cuando el dolor te envuelve y la esperanza parece distante. Ese silencio no es debilidad, sino una declaración de poder. Porque en ese espacio, en esa pausa, resides tú, intacto, firme. El silencio es la expresión más pura de dignidad. Es la resistencia que no necesita demostrar nada, que simplemente existe. Quien logra mantenerse en medio del sufrimiento sin huir, sin rendirse, demuestra que su alma ha sido entrenada para resistir y trascender. La dignidad no se pierde en los momentos de caída, se fortalece allí, en la disposición de no abandonar tu postura, en la decisión de afrontar la tormenta sin doblegarte. Recuerda que huir solo alimenta la ilusión de que el control está fuera de ti. Pero quien verdaderamente domina su interior sabe que el poder reside en la capacidad de mantenerse, de sostenerse en medio del dolor, sin que las circunstancias lo destruyan. No te vayas. Desaparece con dignidad. Porque quien se aleja, también enseña. Y tú, en ese acto de permanecer, estás enseñando que tu alma no se rinde. El estoico no busca escapar del sufrimiento, lo enfrenta, lo acepta y lo trasciende. Porque entiende que el dolor no es enemigo, sino un maestro que revela lo que realmente vale la pena. La fuerza del silencio y la dignidad radica en la decisión de no dejarse dominar por las emociones efímeras, en el compromiso de mantener la calma cuando todo parece desbordarse. No permitas que el ruido interno te distraiga. La verdadera grandeza se revela en esa quietud que desafía el caos, en esa postura firme que dice, estoy aquí, con mis heridas, con mi vulnerabilidad, pero inquebrantable. Porque en esa resistencia silenciosa, en esa dignidad que no se negocia, reside la semilla de tu verdadera libertad. Hay una libertad enorme en aceptar lo que no podemos cambiar. Es un acto de valentía, de sabiduría profunda, reconocer que hay cosas que escapan a nuestro control y, aún así, seguir adelante con gracia. La resistencia inútil, la lucha constante contra lo inevitable, solo desgasta tu espíritu y te aleja de tu verdadera fuerza. La verdadera fortaleza radica en entender que el universo tiene su propio ritmo y que no todo está en tus manos. Aceptar no es rendirse. Es comprender que hay un orden superior, un plan que no siempre es visible ni comprensible en el momento. Como decía Séneca, no es que las cosas sean difíciles las que nos desmoralizan, sino que nos aferramos a ellas como si fueran imprescindibles. La diferencia entre el sufrimiento y la paz radica en esa aceptación consciente, en esa disposición de soltar sin desesperar, sin perder la dignidad. Dejar ir con gracia significa entender que aferrarse solo crea cadenas invisibles que aprietan más con cada resistencia. La vida no nos pide que olvidemos, sino que aprendamos a soltar, a dejar ir lo que ya no nos sirve, lo que nos pesa, lo que nos roba la paz. La aceptación es un acto de amor propio, un reconocimiento de que no somos dueños del destino, pero sí de nuestra respuesta ante él. Cuando aceptamos, liberamos esa carga que nos consume y que solo alimenta nuestro sufrimiento. Porque no es la situación en sí la que nos hace daño, sino nuestra resistencia a ella. La sabiduría estoica nos enseña que hay un poder en la aceptación, en la disposición de fluir como el río, que no intenta luchar contra las rocas, sino que las rodea,
la supera y continúa su camino. No te aferres a lo que no puedes cambiar. La verdadera fortaleza consiste en soltar con gracia, en dejar ir sin perder tu dignidad. Porque en esa aceptación, en esa entrega consciente, reside la paz que ninguna circunstancia puede quitarte. La paz que se encuentra cuando aprendes a aceptar, no con resignación, sino con una valentía serena y decidida. La batalla más grande que enfrentamos no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. En la mente reside el poder y también la prisión. La diferencia entre el sufrimiento y la paz radica en quien controla esos pensamientos que aparecen como sombras en nuestra conciencia. Tú tienes la capacidad de decidir qué aceptar y qué rechazar. No eres un títere de tus emociones, eres el maestro de tu mente. Séneca decía, no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos de ellas. Eso significa que la realidad no nos hace sufrir, es nuestra percepción de esa realidad la que nos destroza por dentro. La clave está en aprender a observar sin juzgar, en distanciarse con firmeza y claridad. La mente es como un caballo salvaje, si no la domas, te arrastrará por caminos oscuros y peligrosos. Pero si aprendes a guiarla, puede llevarte hacia la libertad y la serenidad. No permitas que tus pensamientos te gobiernen como un amo tiránico. Tú, en realidad, eres el guardián de tu propio reino interior. Cuando una emoción negativa surge, no le des el poder de conquistarte. Detente. Respira. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto? ¿Es necesario que me destruya? La mayoría de nuestro sufrimiento proviene de historias que nos contamos, de juicios que aceptamos sin cuestionar. El control de la mente requiere disciplina, sí, pero también compasión. No te castigues por pensar en lo que no quieres. Reconoce esas ideas, obsérvalas con distancia y decide qué hacer con ellas. La mente no es un enemigo, es una herramienta que, si la manejamos con sabiduría, puede convertirse en nuestro mejor aliado. Recuerda siempre, tú no eres tus pensamientos. Eres el que los observa. Eres el que elige qué alimentar y qué desechar. Cuando aprendes a dominar esa voz interna, no solo evitas ser gobernado por el sufrimiento, sino que te conviertes en el arquitecto de tu paz interior. Y en esa paz, en ese control consciente, reside un poder que ningún externo puede arrebatarte. La verdadera fortaleza no se mide por la fuerza física, sino por la resistencia del alma cuando todo parece ir en contra. La adversidad no es un enemigo, sino una oportunidad disfrazada de prueba. Es en esos momentos difíciles donde forjamos nuestro carácter, donde descubrimos quiénes somos realmente cuando no hay nada que sostener excepto nuestra virtud. La resistencia desde la virtud no significa luchar contra las tormentas, significa mantenerse firmes en medio de ellas, con la cabeza en alto y el corazón lleno de propósito. Séneca nos recuerda, no nos afecta la adversidad en sí misma, sino el modo en que la enfrentamos. La virtud es la armadura que nos permite resistir sin rompernos, sin perder la dignidad. No es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo con valor y rectitud. Cuando en medio del sufrimiento actúas con justicia, con paciencia, con moderación, estás fortaleciendo tu carácter para que ninguna tormenta pueda desgarrar tu esencia. Encontrar sentido en la adversidad es comprender que cada prueba tiene un propósito, que cada caída es una lección disfrazada. La resistencia desde la virtud nos invita a ver más allá del dolor momentáneo, a entender que en cada dificultad hay una oportunidad de crecer, de elevarnos por encima de las circunstancias y reafirmar quiénes somos en nuestro núcleo más profundo. No te dejes vencer por las circunstancias externas, porque esas solo son el escenario. La verdadera batalla está en mantener intacto tu espíritu, en mantener tus valores y tu integridad cuando todo parece desmoronarse. La resistencia no es una opción, es una expresión de tu compromiso con la excelencia, con la honestidad y con tu propia dignidad. Recuerda siempre, el carácter se fortalece en la adversidad. La verdadera grandeza no se revela en tiempos de calma, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante cuando todo parece estar en tu contra. Porque en esa resistencia, en esa lucha constante con uno mismo, resides la semilla de una vida plena y auténtica. El dolor, por intenso que sea, no es el final, sino el comienzo de una transformación profunda. Cuando la vida nos arrebata lo que más amamos, no estamos condenados a hundirnos en la desesperación.
Podemos, en cambio, elegir convertir esa pérdida en una semilla de crecimiento y autoconocimiento. Porque solo aquellos que enfrentan su dolor con valentía descubren la verdadera fortaleza que reside en su interior. Cada lágrima, cada herida, lleva en sí una enseñanza poderosa, la oportunidad de conocernos más allá de nuestras heridas, de entender quiénes somos cuando todo lo que creíamos seguro se desmorona. La pérdida no es el fin, sino un espejo que refleja nuestras debilidades y también nuestras potencialidades. Es en ese espejo donde podemos descubrir que somos mucho más fuertes y sabios de lo que imaginamos. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La transformación comienza en esa respuesta. En aceptar el dolor, sin rendirse, sin huir, sino asumiéndolo con dignidad y coraje. Es en ese acto de aceptación donde nace la verdadera libertad, porque dejamos de ser esclavos de nuestras circunstancias para convertir el sufrimiento en un catalizador para nuestro crecimiento. Transformar la pérdida en autoconocimiento requiere una mirada honesta hacia adentro, una disposición a explorar nuestras sombras y a abrazar nuestras heridas. Solo así podemos entender que cada dificultad es una oportunidad disfrazada, un llamado a elevarnos por encima de las circunstancias y descubrir la profundidad de nuestro espíritu. La resiliencia no es simplemente volver a levantarse, sino levantarse con una conciencia renovada, con un propósito más claro, con una visión más profunda de quienes somos realmente. Recuerda siempre, en el corazón del dolor yace la semilla de la transformación. La verdadera grandeza se revela cuando somos capaces de convertir la pérdida en un puente hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. Porque en ese proceso de renacer, en esa oscuridad que se convierte en luz, reside la esencia misma del espíritu humano. Recuerda siempre que la verdadera fuerza no reside en buscar afuera lo que ya llevas dentro. Está en tu capacidad de permanecer firme, de mantener la dignidad en medio del sufrimiento y de soltar con gracia lo que no puedes controlar. Tú eres el arquitecto de tu paz, el guardián de tu carácter y el único responsable de decidir quién merece estar a tu lado. No permitas que las heridas del pasado te definan, sino que te impulsen a crecer, a fortalecer tu alma y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada lección estoica es un paso hacia la libertad interior, hacia una vida vivida con propósito y autenticidad. En ese camino, la resistencia, la aceptación y el autocontrol serán tus aliados más poderosos. Toma las riendas de tu mente y de tus emociones y conviértete en quien no solo sobrevive a la tormenta, sino quien la transforma en su mayor lección. Vuelve por más, porque la verdadera maestría no se alcanza de una sola vez, sino en el compromiso diario con tu crecimiento interior. La vida te pone a prueba para que descubras de qué estás hecho. Solo quien aprende a mantenerse, quien aprende a dejar ir, quien aprende a renacer desde el dolor, merece la eternidad de su propio poder.